Hola, buenas tardes. Me llamo Yanis Kandarjis, soy editor jefe y socio de la revista Traders, además estratega de opciones financieras y gestor de carteras. Hoy vamos a enfocarnos en los errores más comunes que cometemos como principiantes, también como medio avanzados, y empezaremos a ver algunos ejemplos de cómo gestionar mejor el riesgo monetario, un aspecto fundamental en cuanto al trading. Antes de empezar con los errores, vamos a ver una pregunta que me hace mucha gente. Y me preguntan, ¿es el trading realmente para todos? Mi background, que no está en finanzas, o mi experiencia, que es prácticamente cero, y si no es cero, pues ha sido mala. Y siempre contesto con esto. El trader no nace, seguramente, se hace. Necesita una formación, necesita un largo camino de experiencia, de poner manos a la obra, de formación continua, pero el trader se hace. Entonces olvidemos de la terminología y jerga difícil que se utiliza en las finanzas y que la gente siempre lo encuentra difícil, además estando en inglés, que no puede leer a lo mejor sitios web o información de terceros escrita en inglés y esto ya no les puede impedir a hacerse en un buen trader. Vamos a empezar con algunos de los errores que yo creo que están presentes a la hora de operar en cada trader. Aquí tengo 10, pero son muchos más. Hoy vamos a analizar algunos, pero les doy una lista así representativa. Mala gestión de riesgo y monetaria. Existe una falta de método, un excesivo uso de apalancamiento, evitamos los tops, no respetamos el análisis técnico, especulamos hacia solo una dirección, o sea, solo al alza, pero también hay a la baja. Nos cuesta asumir pérdidas, tenemos mucho ego y falta de humildad frente al mercado y tenemos una falta de disciplina. Este juego, esta profesión mejor de trading, es esto, es una profesión y estamos aquí para ganar dinero, algunos como profesión principal, algunos como una profesión al lado de su profesión principal. Igual para los dos es importante tener todo, o sea, todo esto bajo la lupa, pongamos, ¿vale? También esperanza matemática negativa. La he dejado última porque nos ponemos a hacer trading sin darnos cuenta de que estamos operando bajo una esperanza matemática negativa y no positiva, como si fuera un casino en la roulette, donde el mejor resultado que usted puede tener con el sistema que utilizan apostando el doble cada vez es tener el mejor resultado, tenía tener la apuesta inicial. Vamos a ver entonces el setup en la casa, que mucha gente me pregunta cuántas pantallas. Esta segura no es la idea de hacer trading. Este seguro no tiene por qué ser el setup y no es el setup del trader promedio que gana la vida mediante la bolsa. Así que tienen que evitar la distracción de muchas pantallas, muchísimos productos y enfocarse en lo importante. ¿Cuál es lo importante? La mentalidad para empezar. Las pérdidas tenéis que entender que son parte de las reglas, son parte del trading. Y los inversores más exitosos, para darles a entender de este mundo, son correctos a qué porcentaje creen ustedes. Me dice la gente, pues 9 de cada 10, 8 de cada 10 como mínimo, porque de otra manera no iban a ser tan exitosos. Pues no, la verdad es que son correctos entre 4 y 6 veces de cada 10. ¿Dónde está entonces el secreto? Pues con la correcta gestión de dinero y riesgo, que alguna parte de esta ya tocamos hoy. Lo que realmente cuenta, pues el método del que hablamos, es el único pantallazo aquí en inglés, es el proceso. El proceso que tienen que tener se basa en estos 4 elementos anteriores: el riesgo, el coste
el tiempo que voy a quedarme en la posición y la parte heurística. O sea, cuánto riesgo tengo que asumir, qué coste tengo que pagar y cómo puedo bajar el coste, cuánto tiempo tengo que estar en esta posición para que me dé lo máximo y qué problemas heurísticos, qué rasgos de conducta voy a tener para poder aguantar en la posición. Todo esto en combinación llega a la rentabilidad que pone aquí en el ciclo verde. No al revés. Nosotros nos enfocamos solo a esta parte, ignorando toda esta parte. Pero la clave es de hacer meticulosamente estas cuatro cosas para así, por sí mismo, llegar a la parte de rentabilidad, que eso es teniendo un método. ¿Qué tipo de riesgo quiero asumir? Muchos clientes vienen y me preguntan, mira, a mí me gusta operar en CFDs, en futuros, incluso opciones, o me gusta hacer trading y al final nos damos cuenta después de un tiempo que son clientes a largo plazo, que no les gusta mucho asumir riesgo y que, bueno, pues no van a soportar una pérdida de 10% en 2 meses, como hemos visto en las últimas semanas de volatilidad. Tenéis que entender perfectamente en qué ámbito en cuanto a riesgo estáis. Si estáis aquí abajo, en la parte roja, quiere decir que no os gusta mucho el riesgo, así que algunos productos como futuros o CFDs, incluso el mercado de FX, no es para vosotros. Si estáis aquí, en la parte azul, quiere decir que podéis asumir más riesgo porque os va a dar más rentabilidad. Y esto incluye productos con apalancamiento, productos más arriesgados como el FX, como los CFDs, e incluso operar en marcos temporales más cortos. Entonces, usted tiene que saber qué tipo de riesgo yo puedo asumir en cuanto a la personalidad mía, no de mi gestor. Luego el papel del análisis técnico, muy importante, pero para mí no el 100%. Lo que la mayoría entiende como análisis técnico es esta parálisis del análisis. Aprende tanto, lee por las páginas web, descarga 3 ebooks y luego pues empieza a trazar líneas y a aplicar muchas formaciones y demás. Pues acaba con una imagen así que al final pierde lo más importante que es la vela esta negra, que es el precio. O sea, la parálisis del análisis de la que sufren muchos clientes principiantes es algo común. Piensan que el análisis técnico les va a ayudar al 100%, mientras el análisis técnico es una herramienta. Lo voy a explicar abajo, pero es una herramienta como las demás, pero no hacer todo lo que podemos poner en una gráfica. Esto entonces, el análisis técnico se llama chartismo. Se refiere a poder identificar algún comportamiento previo, ¿no? Que se puede utilizar para poder predecir, entre comillas, el futuro. Esto, el chartismo, se llama y se usa con las velas japonesas, los candlesticks en inglés, y son muy populares y buenos porque nos dan una idea de cómo, disculpe, que he pasado el gráfico, de cómo se ha hecho en la sesión de hoy o en la sesión de hace 5 minutos o en la sesión de hace 40 minutos. Utilizo la palabra sesión en ambas ocasiones porque si tenemos marcos temporales de 1 minuto, de 5 o de 3 horas, 4 horas o de un día, pues estos son una sesión cada uno. Y en esta pequeña sesión, ventana, marco temporal, nosotros podemos ver cómo evoluciona el precio y estas velas japonesas que demuestran los precios más alto, más bajo, el precio de cierre y el precio de abrir de esta misma sesión, sea 1 minuto, 5 minutos, un día o 4 horas, eso tiene información aquí muy interesante. Y digo muy interesante porque, por ejemplo, una formación de triángulo que pongo aquí, que hay muchísimas formaciones, también muchos indicadores de volatilidad, de volumen, pero aquí he escogido un ejemplo para visualizar y para que podáis ver que la historia tiene una idea de repetirse. Se puede repetir, pero si fuera tan fácil, obviamente,
habríamos tenido siempre resultados consistentes. Pero lo que pasa, por ejemplo, en una formación de triángulo, mediante el análisis técnico, nos pueden ayudar estas velas empezando a leerlas, a descifrarlas muy correctamente. Pues aquí podemos ver una formación que está tocando los máximos 2 veces, los mínimos 2 veces, y más a menudo está haciendo un breakout aquí por debajo. Entonces, esta diferencia de los máximos se puede proyectar desde el punto que rompe la formación y darnos el precio de objetivo. Y esto es de un ejemplo real. Entonces, esta formación, también otras muchas formaciones que se llaman doble techo, doble suelo, disculpe, un hombro, cabeza, hombro, etcétera, etcétera, son formaciones que solo nos ayudan a entender en qué ámbito de volatilidad y de dirección podríamos enfocarnos, pero no nos dan 100% la respuesta, pero sí que ayudan mucho. Una cosa que descuidamos muchísimo, pero muchísimo, es la perseveración de capital. El objetivo de cada trader exitoso, algo está pasando con las diapositivas, disculpen, es o tendría que ser la perseveración del capital. O sea, extremadamente difícil recuperar de una pérdida grande que de una pérdida pequeña. Entonces, si nos ponemos a trabajar con un capital especialmente pequeño, igual si esto pequeño sería 100.000 para algunos o 2.000 para otros, pero una pérdida grande respecto al capital que tenemos, una pérdida asumida, por ejemplo, de 10%, nos obligaría a tener una ganancia requerida de 11%. Si perdemos un 25% de nuestro capital, necesitaríamos una ganancia de 33%. Imaginaos que si en una posición apostaríamos un 50% y lo perdemos un 50% en una sola posición de nuestro capital. Requeríamos una ganancia de 100%. Y si perdemos más, pues ahí se hace una cosa imposible de ganar. Entonces, el capital es nuestro motor. Si perdemos esto, no podemos seguir. De hecho, e incluso y más a menudo la gente que tiene un capital pequeño de disponer, pues empiezan con 5.000, por ejemplo, y apuestan los 2.500 en una posición pensando que si gano un 10% en una posición más pequeña, pues ¿qué más da? O sea, no gano mucho. Y olvidan de que esto es un maratón, no es un sprint. Yo tengo entonces que poner mi capital a trabajar con pequeños trocitos cada vez y tener en cuenta que es mucho más difícil ganar muy poco todos los días que ganar el jackpot una vez, no sé de cada cuántas veces. Que esto es la gestión incorrecta. No intentéis demostrar al mercado que sois vosotros quienes tienen la razón. Si la pérdida mediante los stop loss o cualquier otra posición que tenemos mediante opciones, por ejemplo, si podemos asumir pérdidas controlables, luego ya podemos tener las ganancias requeridas de una manera más fácil. La gestión de riesgo, entonces, mediante el tamaño de la posición. A ver, un ejemplo con la regla de 2%, que es uno de los métodos más populares, ¿no? El modelo de porcentaje de riesgo. Pongamos que tenemos un capital aquí de 24.000 libras esterlinas, con el ejemplo, o se podría aplicar cualquier moneda, y este modelo nos permite aprovechar de la teoría del interés compuesto. ¿Por qué? Porque nosotros siempre vamos a arriesgar 2% de este capital. Entonces, si arriesgamos de 20.000 dólares, por ejemplo, cambiando los 400 dólares, 2% de los 20.000 son 400 dólares. Empezamos con una base de capital y arriesgamos siempre esto. Si perdemos y luego bajamos a 18.000 dólares, por ejemplo, en nuestra cuenta, el 2% va a ser una cantidad menor. No va a ser 400 dólares, va a ser 360 dólares. Entonces, este método asegura vuestra longevidad en los mercados y preserva tu capital. O sea, 2% a medida que suba o baje mi capital disponible. Vamos a ver un ejemplo cómo tener la máxima pérdida
y cómo decidir sobre el tamaño de posición, ¿no? La mayoría de los novatos entonces invierten demasiado en una sola posición, por la razón que acabo de mencionar antes. La siguiente fórmula os ayudará a tener una manera más mecánica. Pongamos que tenemos un ejemplo de una acción en los Estados Unidos cotizada en dólares, que además es el mercado más importante, más grande del mundo, cotizando a 1,55 ahora. Entonces sabemos que ha marcado un punto mínimo de 1,35 y luego está por romper el punto máximo aquí de 1,55. Entonces, una decisión mediante el uso del análisis técnico que la gente suele tomar es que yo voy a abrir la posición, hago una entrada por encima de la resistencia y de este punto aquí, y porque ahora ya es el soporte, y luego voy a poner un stop loss, la salida, a 1,36, que es justo por encima del punto mínimo anterior. Vale, muy bien. No quiero enfocar si esto funciona o no, a veces no, porque mucha gente piensa lo mismo, entonces el proceso de autoprofesión, o sea, autocumplimiento, ya se aplica. Pero bueno, pongamos que se aplica. Entonces, ¿cuántas acciones de esta acción podría comprar para estar seguro que siempre estoy arriesgando el 2%? Pues lo único que tengo que calcular es el 2% de los 20.000 son $400, dividido por los cents, los centavos aquí, 0,20 centavos, ¿no? del stop loss, y me da 2.000 acciones. Yo tengo que comprar 2.000 acciones de este instrumento para así estar y respetando el 2% de riesgo. Bueno, aquí el ejemplo es de 1,36 salida, 1,56 entrada, por eso los 20 centavos. ¿Vale? Se podría aplicar en cualquier producto, en cualquier instrumento, pero así es la manera de elegir el tamaño correcto de posición si es que respetamos la regla de 2%. Solo tiene que saber su riesgo máximo y el tamaño del stop loss. Formación. Si no está dispuesto a aprender, nadie te puede ayudar. Pero si está determinado a aprender, nadie te puede parar, amigo mío. Muchísimas gracias.